Estamos al final de la 32ª semana del tiempo ordinario. Hoy es viernes. El evangelio que hemos escuchado es Lucas en el capítulo 17, de los versículos 26 hasta el 37. El evangelio de San Lucas que hemos venido escuchando durante toda esta semana nos ha venido hablando de la llegada del reino y de cómo se manifiesta también el reino. Hoy nos habla de cómo se manifestará el Hijo del Hombre. Quizá hay varias situaciones concretas que vale la pena mencionar de la palabra este viernes. Lo que hay que hacer, podríamos decir, y lo que no hay que hacer para recibir dignamente el tiempo final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que cuando venga el momento final de nuestra vida, de nuestra historia, nosotros estemos en las condiciones correctas y adecuadas para poder recibir al Señor en la vida de nosotros al final de los tiempos? Muy por sobre todo, al final de nuestra propia vida. Quizás podíamos estar esperando, ¿no?, la segunda venida de Cristo y esperando de una forma tal vez desesperada. Otros podrían estar también fríos, esperando la segunda venida de Cristo sin ningún tipo de reacción, sin ningún tipo de cambio en su propia existencia. No solo se trata de esperar a Cristo en la segunda venida, sino se trata de prepararnos para el día final nuestro, que siempre coincide con el día de nuestra propia muerte. La respuesta de Jesús es muy sencilla y bien concreta. Les ha recordado a todos y nos lo recuerda también a nosotros: estén preparados. Esa es la enseñanza clara de Jesús respecto al fin de los tiempos. Y hoy Jesús les ha puesto dos ejemplos. El primer caso, Jesús lo ha tomado del libro del Génesis, el capítulo 6 del Génesis. Jesús evoca en ese ejemplo la alineación en que vivía la sociedad corrompida de los tiempos de Noé. Cuando ese tiempo vino la catástrofe, la gente estaba despreocupada y francamente vivía abandonada, habían abandonado de verdad más bien a Dios. Solamente Noé junto con su familia estaban a la escucha de la palabra de Dios y son los que pudieron salvarse. El segundo ejemplo que Jesús ha puesto en el Evangelio está tomado del Génesis, el capítulo 19, 24 y siguiente del libro del Génesis. Jesús nos remite al desastre que arrasó las ciudades del valle de Arabá, al sur del Mar Muerto, que en los tiempos de Lot, la gente, excepto Lot, andaba centrada en su vida corrupta, sin pensar en un inevitable, podríamos decir, final. Si ustedes se dan cuenta, los dos ejemplos que Jesús hoy ha colocado en el Evangelio como muestras, como unas luces para nosotros, los dos se trata de personas descuidados, de personas que vivían la vida mundana alejada de Dios, que se habían apartado del horizonte verdadero y habían tomado caminos diferentes. Esos han tenido un final de acuerdo a lo que se lo merecían. Antes de reflexionar en torno a estos dos ejemplos, tal vez podíamos pensar en una gran pregunta para nosotros. ¿Cómo nosotros estamos esperando a Jesús en nuestra vida?
¿Ya le hemos abierto las puertas al Señor en nuestra vida? ¿Dios está siendo parte de mi propia existencia? ¿Dios es parte, es motor fundamental en mi vida, en lo que yo hago, en lo que yo experimento? ¿O yo hago lo que quiero y vivo mi vida como si Dios no existiera? ¿Cómo debemos de prepararnos para nuestro momento final? No solo para la segunda venida de Cristo, para la parusía, sino para el día en que el Señor nos llama de esta vida presente, el día de nuestra muerte personal. ¿Cómo estoy preparado para ese momento? Jesús ahora, llevando tal vez bien el hilo de su discurso, nos da tal vez como en dos columnas contrapuestas, indicaciones prácticas. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que evitar? Vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender esta palabra para poder aprender a hacer lo correcto y dejar de hacer aquello que no nos va a llevar por el camino correcto. En estos tiempos, mis hermanos, en lo que vivimos, ante la eventualidad de desastres naturales, como los que hemos vivido en estos países centroamericanos, principalmente Nicaragua y Honduras, ante los posibles también ataques de la vida, ante esta ola casi indiscriminada de búsqueda de aprobación del aborto en el mundo y de la violación de la vida en el vientre materno. Ante esta ola también en Latinoamérica y en el mundo de destruir la esencia del matrimonio y de intentar que el matrimonio ahora sea cualquier cosa y no la unión entre un hombre y una mujer, sino la unión entre dos hombres o dos mujeres. Cuando en el mundo actual estamos verdaderamente en una lucha contra los valores de Dios, los valores del reino y los valores del demonio, frente a eso nosotros debemos preguntarnos entonces, ¿cómo nos estamos preparando para este momento final? ¿Cuál es la situación de mi vida? ¿Debemos huir? Esta huida nos recuerda las recomendaciones de los profetas ante el juicio final y ante el juicio divino. El profeta Jeremías 6, versículo 1 decía, escapad, hijo de Benjamín, de dentro de Jerusalén, porque una desgracia grande amenaza el norte. El profeta anunciaba la idea de huir del peligro, de huir del mal. Pero en el Evangelio no se trata de una fuga. El acento, como lo podemos notar esta mañana en este Evangelio, más bien está puesto en el abandono de los bienes terrenos. Se trata del despegue como signo de compromiso con el discipulado, el cual es camino de salvación. En otras palabras, comprométase en el camino de Jesús, siendo nosotros libres con Él, no apegándonos a nada que pueda opacar el señorío de Jesús en la vida de nosotros. También no se debe volver atrás. No está permitido para los cristianos volver atrás ni tender la mirada hacia atrás. Es doloroso que podamos recibir tantísimas cosas de Dios y que podamos haber dado pasos bonitos hacia adelante, hacia mi conversión, hacia mi cambio, pero que ciertas circunstancias de la vida me hayan tirado para atrás. Y que en vez de progresar en la santidad, yo esté progresando en la vida mundana. No está permitido para un cristiano volver atrás. Es el apego que aparece bien ilustrado en la historia de la mujer de Lot de Génesis 19.
su mirada hacia atrás en el momento decisivo, verdaderamente la hizo indigna de la salvación que el Señor le estaba ofreciendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto hacia atrás? ¿Cuántas veces hemos avanzado hacia adelante? Hemos caminado, hemos hecho cosas bonitas de nuestra vida, de mi familia. ¿Cuántas veces como esposos han cambiado sus actitudes y han hecho cosas hermosas por su vida matrimonial? Viceversa, ¿cuántas veces la esposa? ¿Cuántas veces los hijos? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas tan buenas, tan bonitas que nos edificaban? Pero ¿qué ha pasado? Que hemos volteado a ver hacia atrás como la mujer de Lot. ¿Qué ha sucedido? Porque hemos tirado nuestra mirada hacia atrás y no hemos avanzado en el camino de la santidad, sino que hemos retrocedido en el camino. ¿Cuántas personas durante esta pandemia han retrocedido? En vez de avanzar hacia adelante con una nueva manera de ser, con un corazón más diferente, han retrocedido de manera significativa. Se han vuelto verdaderos paganos en su manera de ser y de actuar. Ya no se les reconoce como cristianos. Se han vuelto indiferentes y crudos en su propia realidad. Mejor dicho, se han vuelto la mujer de Lot. No han sido capaces de reconocer la gracia y la bondad de Dios en ellos. Qué difícil, ¿no? Avanzar hacia adelante y luego dar pasos hacia atrás. Fíjese bien que el final de la historia se aguarda mediante un compromiso serio y también gozoso del seguimiento del Señor. Este seguimiento se hace tomando la cruz de cada día, así como Jesús nos lo enseña. Esta enseñanza sobre la cruz viene al caso esta mañana de viernes, porque es la manera de ser discípulos en todos los tiempos de la historia. Por esta razón Jesús inserta también en esta enseñanza: quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Es decir, más aún cuando el Evangelio habla de que quien la pierda la conservará, quizás la palabra más cercana a conservará es la vivificará. Esa es la palabra griega más bien utilizada, que quiere decir: quien pierda su vida por mí va a ser vivificado. Es decir, se trata que como discípulos de vivir a la luz de la pasión del Señor, firmes a toda costa en el camino de la fidelidad al Señor. Es bello notar cómo en este panorama brilla la luz de la fe que salva. El reconocimiento y el aprecio a la persona de Jesús, acogiendo su obra pascual por nosotros, le da tal vez otro ángulo a la lectura y a los acontecimientos. El seguimiento hacia Jesús, tomando la cruz, es fortaleza en la tribulación, es un rayo luminoso en las tinieblas, es compromiso profético en medio de la alienación de este mundo, es la certeza también de la solidez de la vida a la hora de dar cuenta de ella misma. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, para poder evitar equívocos de la vida, la huida, como la huida de los ejemplos de la mujer de Lot, los que van huyendo del peligro y alejándose del peligro, que ahora es manifestado en el ejemplo del Evangelio, esa huida de la que hemos estado hablando no nos libra del tener que enfrentar el juicio divino. Si yo me aparto del Señor, si yo he dado pasos hacia adelante, pero luego ahora he dado pasos hacia atrás, me he vuelto haragán de la fe, me he vuelto indiferente, ya no oro, ya no leo la palabra, no voy ni a misa, no me confieso.
doy mal testimonio en la comunidad, toda la gente sabe que yo no doy un buen testimonio, pero a mí me parece eso normal. Todas esas cosas feas de mi propia vida que yo no he logrado todavía corregir. Eso no significa que apartándome de las cosas del Señor, yo voy a tener un final bonito en la vida. Hay que tener claro que cualquier cosa que yo haga de aquí en adelante y en esta vida presente, yo voy a tener que enfrentar el juicio divino siempre. Y el juicio divino lo voy a hacer en confrontación, lógicamente, con la misericordia del Hijo del Hombre, ahora plenamente manifestado, pero también en la justicia de Dios. En el juicio cada uno, hombres y mujeres, van a asumir su responsabilidad. En el juicio uno, dice el Evangelio de hoy, uno será tomado y otro será dejado. Quiere decir que depende cómo actuemos en esta vida, así vamos a alcanzar la salvación. Si tu vida aquí es torcida, si tu vida aquí es verdaderamente alejada del Señor, si tu vida aquí es acostumbrada a vivir en el pecado y no quiere buscar los caminos de la santidad, pues uno será tomado y otro será dejado, nos recuerda el Evangelio. Y finalmente, el Evangelio nos habla también de un escenario nocturno, de un escenario de la noche. Dice aquellos que están dos en una cama, nos hace pensar en una cama en el descanso de la noche. El escenario nocturno nos remite verdaderamente, casi de forma inmediata, a la noche pascual, que fue noche de salvación para el pueblo fiel de Dios, pero también que fue desastre para los egipcios. De nuevo brilla una luz positiva sobre el escenario. El tiempo final será como la bella noche pascual, la noche de la salvación que tuvo su plenitud en la noche anticipada que rodeó al crucificado. El juicio se describe en la noche porque es ante todo la noche de la salvación. A la pregunta final de los discípulos sobre el lugar exacto del juicio, pensando quizás hoy en el valle de Josafat de Joel 4:2, Jesús con este evangelio ha respondido con un dicho proverbial tan enigmático y también evasivo. Podríamos decir que el Señor nos ayuda a entender que el mejor camino para poder estar dispuestos a su segunda venida y también para prepararnos a la llegada del reino en la vida de nosotros, para poder alcanzar la plenitud de la vida en el día en que podamos ver a Dios cara a cara, el único camino se llama estar preparados. Estén con las lámparas encendidas porque no saben el día ni la hora. Mis hermanos, mis hermanas, que la palabra del Señor hoy nos aliente el deseo de continuar hacia adelante, no hacia atrás, que no demos pasos en retroceso, sino en mejoría. El cristiano no se le está permitido retroceder, al cristiano se le está permitido adelantar en la vida de la santidad. Pidámosle al Señor ser santos como Él es santo. Así sea. Amén.